Muy bien, tengan todos muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Estamos ya empezando la semana número 2 del tercer y último trimestre. En esta ocasión vamos a ver lo que es la segunda parte acerca del tema de las analogías. Ya en la semana número 1 del tercer y último trimestre habíamos visto la primera parte. En esta ocasión vamos a ver cuáles son esas pautas que nosotros debemos de seguir para desarrollar correctamente estos ejercicios de analogía. Veamos cuáles son estas pautas para la resolución. Para desarrollar correctamente este tipo de ejercicios, debes de seguir los siguientes pasos. El primer paso a seguir es el siguiente. Nos dice que nunca examines primero las alternativas u opciones, porque si tú al momento de querer desarrollar estos ejercicios de analogías vas primero a las opciones, ya estarías empezando mal. Porque ¿cómo vas a encontrar una relación analógica sin antes haber analizado cuál es la relación de la premisa o de la analogía base que se nos presenta el ejercicio? Entonces, nunca debemos de examinar primero las alternativas u opciones. Eso tiene que estar descartado sí o sí, ni pensarlo siquiera. La segunda pauta nos dice, analiza la premisa y determina la relación analógica base. Es decir, una vez que nosotros hemos analizado la premisa, vamos a ver qué relación une a estos dos términos o a estas dos palabras. Una vez ya de haber identificado esta relación que tiene la premisa o la analogía modelo que se nos da, ya recién podemos mirar las opciones. Es por eso de que luego examinamos las alternativas seleccionándola o seleccionamos las que presentan mayor semejanza a la premisa, porque siempre los distractores van a haber uno u otro que nos va a tratar de, digamos, distraer, como es un distractor, como dice su nombre. Entonces, una vez de que ya hemos seleccionado más o menos estas dos alternativas, que más o menos nos indiquen que podrían ser la pareja analógica de la premisa, ya tendríamos ya dos opciones de 5, ¿no? Que se nos dan mayormente en los ejercicios de analogía. Entonces, una vez nosotros de ya haber identificado la relación de la premisa, ahora sí podemos discernir y llegar a una respuesta correcta y elegir a la analogía correcta, que debería de ser la respuesta. Pero antes hemos tenido que haber cumplido estas pautas para no tener problema alguno. Pero tenemos que recordar que la palabra clave, ya que la palabra clave para resolver estos ejercicios de analogía son los siguientes. Tenemos tres palabras clave, ¿cierto? Relación, orden y naturaleza. Estas tres son las palabras claves: relación, orden y naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas tres palabras clave, pues vamos a ver primero qué es la relación. La relación nos dice que establece la relación correcta entre las palabras de la premisa o par base. Y luego buscamos una relación análoga entre un par de palabras ubicadas en las alternativas. Estas pueden ser de causa-efecto, parte-todo, intensidad, etc., que se establece entre las palabras bases, ¿cierto? Entre las palabras bases. Por ejemplo, continuamos, ¿cierto? Podríamos tener un sinnúmero de ejemplos. Luego, el orden. ¿A qué se refiere con la segunda clave que nos dice orden? Con el orden, verificamos que la relación entre las palabras de la alternativa seleccionada sigue el mismo orden de la premisa. Por ejemplo, si primero está el efecto y luego la causa, la pareja respuesta o la pareja analógica debe seguir la misma lógica. Por ejemplo, tengo instrumento, que es un objeto medio, y diría yo barómetro y presión. El barómetro, anemómetro,
que mide el viento. Entonces tenemos instrumento y objeto medio. Por ejemplo, el barómetro que mide la presión, mientras que el anemómetro mide el viento, ¿cierto? Mide el viento. Por naturaleza tenemos lo siguiente, es decir, la tercera palabra clave para analizar las analogías. Puedo obtener por naturaleza si después de haber buscado la relación y el orden, aún si tienen dudas, entonces debes acudir a la naturaleza o tema de la relación. Precisamos si las palabras bases son verbos, sustantivos, adjetivos y qué representan. Personas, animales, sentimientos, etc. Por ejemplo, podemos tener algodón, tela, ¿cierto? Y nos podrían dar las siguientes alternativas, como para buscar la pareja análoga de mi premisa algodón tela, caucho llanta, petróleo gasolina, trigo harina, tinta bolígrafo, botella vidrio. Pues en este ejemplo la premisa se refiere a un elemento vegetal y a un producto derivado de este, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta tiene que cumplir con la misma relación equivalente, dicho algodón tela. Y la única alternativa de las que les he nombrado, la que cumple este requisito, es trigo, harina, ¿cierto? Trigo, harina. Por lo tanto, esa sería la pareja analógica. La pareja analógica. Pero recuerden que tenemos que siempre seguir estas pautas y estas tres palabras claves: relación, orden y naturaleza. Una vez que hayamos identificado esta relación, este orden y esta naturaleza, ahora sí podemos ya mirar las alternativas para buscar cuál sería la pareja análoga de nuestra premisa. Ahora vamos a ver los tipos de analogías. Tenemos primero las analogías simétricas. Estas analogías simétricas, el orden de los componentes de la base pueden ser libremente intercambiables, puesto que ambos miembros de la relación son equivalentes entre sí. En este grupo encontramos a las analogías de sinonimia, que se asume que ambos conceptos contienen o comparten el mismo atributo, ¿cierto? Por ejemplo, sereno, ecuánime, veraz, sincero, aval, garantía, adorno, atavío, malvado, nefario, orate, loco, ¿cierto? Que son, digamos, palabras análogas por sinonimia. Luego también aquí encontramos a las analogías por complementariedad, complementación o asociación por el uso. Se caracterizan porque vinculan objetos que requieren el uno del otro para poder cumplir con su rol. Por ejemplo, violín, un arco, necesito complementarlo, un cincel, escoba, recogedor, sueño, dormir, tampón, sello, hambre, comer, ¿cierto? Complementariedad, complementación o asociación por el uso. Luego tenemos a las analogías cogenéricas. Estas analogías, el atributo esencial es la pertenencia al mismo concepto, clase o categorías. Ejemplos tenemos lagarto, iguana, caoba, cedro, ensayo, cuento, mercurio, Venus, oro, plata, radio, fémur, ¿cierto? Estamos hablando de cogenéricas. Luego tenemos las analogías asimétricas, ¿cierto? Primero hemos visto las simétricas, ahora las asimétricas. Y las asimétricas nos dice que el orden que impone la relación a los términos componentes de la base debe respetarse en la respuesta correcta. ¿Cómo es así? Veámoslos. Aquí pues vamos a tener a las analogías de oposición o antonímicas. Presentan en la base términos opuestos, ejemplo, digo, bueno, malo, sincero, mendaz, acto, incapaz, atardecer, amanecer, fonda, maldad, alto, bajo. Vemos esta oposición. Y también en las asimétricas tenemos a las analogías de intensidad o de grado de intensidad. Se dan cuando una de las palabras de la base tiene más intensidad que la otra. Por ejemplo, abominación, antipatía, llama, incendio, aprecio, adoración, terror, miedo, rojo, rosado, malo, pésimo. Luego también tenemos
a las analogías inclusivas. Y las analogías inclusivas se caracterizan porque parten de la noción de totalidad, componente, la cual es aplicable a conjuntos y a individuos. A partir de esta distinción se dividen en, número 1, analogía de género-especie o especie-género, y aquí este tipo de analogías se tienen dos clases o categorías, una de las cuales es la incluyente y la otra es la incluida. Ejemplo de género-especie: primate mandril, ballena cetáceo, felido león, carbón combustible, ave paloma, yen moneda, ¿cierto? Hemos hablado de género-especie. 2, tenemos a las analogías de todo parte o parte todo. Y este tipo de analogía se da cuando uno de los términos respecto al otro representa al todo constituido, es decir, todo parte, o bien una parte constituida parte todo. Ejemplo, digo, de todo parte: oído tímpano, perucusco, mesa, pata. Parte todo: respaldar silla, dormitorio casa, timón, auto. También tenemos a las analogías de conjunto, elemento o viceversa, elemento conjunto. Se produce cuando uno de los términos es sustantivo colectivo y el otro es un sustantivo individual. La suma de las individualidades forman el colectivo. Ejemplo: pez banco, bandada ave, rodaje ruedas, resma papel, aquelarre brujas y columbario nichos. Vamos a las analogías de continente-contenido. Estas analogías de continente-contenido implican que uno de los elementos es contenido por el otro total o parcialmente. Ejemplos: odre vino, botella aceite, balón gas, frasco perfume, billetera dinero, tarro leche. Luego tenemos las analogías por ubicación, hábitat o asociación por el lugar. Se hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento, procesamiento o colocación de un agente u un objeto. Ejemplos: autogaraje, profesor colegio, avión hangar, vaca establo, policía comisaría, médico hospital. Luego tenemos a las analogías de causa-efecto, que se da cuando uno de los términos permite que se desencadene el otro. Ejemplo: terremoto, destrucción, el virus, una enfermedad, chispa, incendio, derrota, tristeza, tsunami, inundación, chiste, me causa risa, lo que ocasiona. Luego tenemos las analogías, las analogías por función de objeto o función de sujeto o acción. Aquí, pues, como nos podemos dar cuenta, como función se considera tanto la acción propia que efectúa un agente como si la finalidad a la que está destinado un objeto. Ejemplo: chofer está destinado a conducir, el lapicero a escribir, el cuchillo a cortar, el profesor a enseñar, el abogado a defensa y la lámpara a alumbrar. Luego tenemos a las analogías por reciprocidad. Estas analogías por reciprocidad se caracterizan porque la presencia de uno de los términos supone necesariamente la presencia del otro. Es decir, uno es condición de existencia de otro. Ejemplo: trampero, trampa, trabajar, descansar, predador, presa, pescador, pez, enseñar, aprender y maestro, discípulo. Luego tenemos a las analogías por el producto de materia prima o producto elaborado o derivado. Pone énfasis en el agente que produce y el producto final. También puede referirse al objeto que sirve para elaborar el producto con la materia prima o con la materia transformada. Ejemplo: sastre terno, zapatero zapato, torno engranaje, algodón tejido, leche queso, lana chompa. Luego tenemos a las analogías por medio y o instrumento agente, instrumento sujeto, objeto o trabajador objeto. Se resalta la herramienta o instrumento, ya sea material o conceptual, que utiliza un agente al que se le atribuye la capacidad de producir un cambio en su entorno. Ejemplo: profesor tiza, policía pistola, químico probeta, árbitro silbato. Luego tenemos las analogías de característica u objeto cualidad. Se da cuando uno de los términos señala algún rasgo distintivo del otro. Ejemplo: el sol brilla, el azúcar dulce, hipérbole, exageración, diseñador, creatividad, cristal frágil, limón ácido. Luego tenemos la relación de trabajador a campo de aplicación. Llámese así a las analogías
en las cuales se va a determinar un sujeto, es decir, un trabajador, con el campo de acción donde va a aplicar sus conocimientos. Por ejemplo, profesor pedagogía, mitólogo mitos, arqueólogo ruinas, bromólogo frutos, espeólogo cavernas. Luego tenemos las analogías de relación de instrumento, de medida a uso. Se denomina así a las relaciones en que los términos base o de ellos es el instrumento necesario para medir y el otro lo que es propio de medirse con muchos instrumentos. Con dicho instrumento, ejemplo, el barómetro presión, podómetro pasos, en fin. Luego tenemos las analogías de relación de tipo literario. Se da cuando en la estructuración de la base vamos a observar que los dos términos se relacionan con el campo de la literatura. Ejemplo, Chocano modernismo, Virgilio Eneida, Facundo Sarmiento, Homero Odisea. Tenemos las analogías de la relación de simbolismo, simbólica o de simbolización. También vamos a tener a las analogías de relación de magnitud, a las analogías de relación de sujeto, indumentaria, relación de evolución, a las analogías también de relación de onomatopéyica, a las analogías de relación de asociación de ideas, a las analogías de relación de terminología especial, a las analogías de relación cultural, también a las analogías de ubicación geográfica, a las analogías de disciplina objeto de estudio, a las analogías de relación por inclusión y por último a las analogías de relación de derivación. Por lo tanto, aquí hemos concluido ya con lo que es el tema acerca de las analogías. Espero que les haya quedado muy claro y nos vemos la próxima semana. Se cuidan.